presentar. Bienvenido Marcelo Arancibia, ¿cómo estás? Dirigente político del GEN. Así es. Muy bien. Bueno, es sencilla la tarea que te voy a encomendar, Marcelo. Me gustaría que nos expliques el aumento que la Corte de Justicia de San Juan otorgó a los... Bueno, le cuento a la gente, este aumento que implica un 25% es a informáticos, administradores y algunos fiscales van a recibir este aumento. ¿Vos nos podés contar de qué se trata? Bueno, lo que sabemos es a través de los medios de comunicación. Bien. No se ha podido leer el acuerdo general que dispone ese aumento salarial para un sector muy específico y que ha generado un tumulto dentro del ámbito de la justicia, más específicamente del sindicato de empleados judiciales y del colegio de magistrados. Al no poder leer la acordada no podemos referirnos a la razonabilidad de ese aumento, a algunos sí, a otros no. Entonces creo que hay que centrarse en la preocupación de un poder judicial que no se apega a la Constitución, porque la justicia, la Corte de Justicia más precisamente, además de dictar sentencia, tiene una faja administrativa, dicta acuerdos, acordadas generales y resoluciones. Y así como un gobernador cuando dicta un decreto tiene que publicarlo en el boletín oficial, o cuando la legislatura sanciona una ley, también la debe publicar en el boletín oficial, estas resoluciones administrativas la Corte la tiene que publicar. No se me imagina ningún caso, ningún supuesto en que la Corte pueda decir lo que aparentemente habría dicho el secretario administrativo, de que hay cortes que se pueden, hay acordadas que se pueden publicar y otras que no se van a publicar. Y en específico esta, de aumento salarial de algunos funcionarios, no la iban a publicar. ¿Eso qué es lo que significa? Significa ponerse al margen de la Constitución. Y esto es delicado, es grave, porque los órganos del Estado tienen límites normativos que tienen que cumplir. La publicación de estas resoluciones hace que el público, la sociedad, pueda ejercer un control de esa razonabilidad de ese aumento. Al no hacerlo, bueno, se pone al margen del Estado de Derecho y hay algunos autores que hablan que, ejercen salvajemente esos poderes porque no reconocen límites ni reconocen normas que deben acatar. Bien, pero es una acordada privada, eso es lo raro. No existen acordadas privadas. No existen. O sea, en un sistema imposible. No existe. No existe. Más, ¿Y no por qué dice, o habría dicho, vamos a ponerle potencial, Vera, que sería privado esto? Entonces es raro eso. Bueno, no es la primera vez. Las acordadas que determinan el ingreso de personas al Poder Judicial no se publican. Hay una gran duda respecto a que en diciembre y en febrero se ha incorporado gente sin concurso. Esto es grave porque la Corte sostiene que los que están entrando son de un concurso del año 2022. Rápidamente, un concurso se abre y se cierra cuando se cumple la finalidad. No puede quedar abierto sine die, es decir, sin fecha límite, un concurso que se hizo en el 2022. Por lo tanto, vos cada vez que incorporás gente tenés que llamar a un concurso. Bueno, si es verdad que están incorporando gente el concurso 2022, tendrían que publicar las acordadas de estos ingresos en diciembre del 2023 y febrero del 2024 y poder chequear si eso es verdad. Porque si no es verdad, estaríamos ante una mentira. Y si un órgano de poder miente, es grave. Lo que se cree es que la gente que ha entrado en diciembre del 2023 y febrero es gente que se quedó sin trabajo cuando terminó el gobierno anterior, el 10 de diciembre del 2023. Si esto es verdad, sería muy grave. Y la única manera de saber si es verdad o no es verdad es que publiquen las acordadas. Bueno, así como no se quiere publicar la acordada de aumento salarial, tampoco se quiere publicar las acordadas de ingreso de personal en estos últimos meses. Por eso el hecho es grave y me parece que es grave que los otros poderes no hagan conocer su disenso a esta actitud que es al margen de la Constitución. Porque si no estamos ante un poder descontrolado, que no respeta la Constitución y hace lo que quiere. Y esto es solamente la punta del iceberg, porque en realidad hace mucho tiempo esta Corte, que fue pensada o diseñada por el anterior Ejecutivo para la perpetuación del poder, porque no reconocía límites de división de poderes, pesos y contrapesos, hace lo que quiere sin que los otros poderes digan nada. Por ejemplo, las legislaciones de procedimientos.
la Corte manda los proyectos a la legislatura y la legislatura los aprueba a libro cerrado, de modo tal que se está armando un poder donde el diseño de la justicia y la que más la sociedad ve es la cuestión de la persecución penal. En realidad no es una política de Estado, sino una política que define única y exclusivamente la justicia, como si ellos fueran único y exclusivamente lo que puedan opinar y resolver sobre esta cuestión. Entonces, me parece que acá hay un problema institucional grave, serio, profundo, que el nuevo gobierno debiera atender porque, entre otras cosas, hay que reparar el daño que se han hecho a las instituciones republicanas en San Juan en los últimos 20 años. Y el tema del contexto social, ¿eso lo hace más polémico este aumento? Viste que están, bueno, el Poder Ejecutivo, Rego, ha pospuesto la Fiesta del Sol, la ha bajado de 5 a 3 días, están en paritarias docentes, negociaciones todavía vistas medias que no se definen del todo. O sea, han suspendido la feria del libro, el stand que tenía San Juan en Buenos Aires. Como que no van en consonancia con lo que está haciendo el gobernador, o sea, el Poder Judicial. Eso es lo que llama la atención. Bueno, no sé vos cuál es tu observación. Vos has dado dos noticias que van en ese sentido. La paritaria docente, que no se termina de cerrar, donde un sector legítimamente está reclamando por la recuperación salarial producto de la inflación y la devaluación, y un Poder Ejecutivo que está tratando de ver cómo acomoda las cargas para poder cumplir o poder, por lo menos, arrimar el salario a la depreciación de la inflación y la devaluación. Hay un senador que está pensando si renuncia o no renuncia porque hay una presión social muy fuerte a este hecho vergonzoso del Senado de la Nación. Entre noches y entre gallos y medianoche se aumentan la dieta y que ahora ha dicho que, bueno, que no va a cobrar ese aumento, cosa que es opinable. Pero la Corte hace estas cosas, aumenta por decisiones secretas, no da explicaciones, no lo justifica. Entonces creo que la persona que nos está viendo en este momento, la ciudadanía en general, debe estar diciendo, bueno, este es un órgano que se considera con privilegios que están por encima, no solamente de la Constitución, sino que no tiene la empatía de entender lo que está pasando en la sociedad, del sacrificio que todos están haciendo de hace mucho tiempo y que no pueden tener esta posibilidad de estos incrementos salariales. Si conociéramos la acordada, bueno, podremos decir, che, realmente esta gente... ¿Cuáles son los criterios, claro, viste? Se merecen este aumento. No, ¿y los criterios estarán en la acordada? Supongo que deben estar. O sea, un fundamento que diga, bueno, nos llevó a tomar esta decisión por estas razones. No. Bueno, esos son actos de gobierno. Lo que la Corte hace en su fase administrativa son actos de gobierno. Y cada acto de gobierno no puede ser algo discrecional o arbitrario. Tiene que estar explicado. Le tiene que decir a la sociedad, por escrito, sí, las razones, los motivos que lo han llevado a tomar esta decisión. Nos puede gustar o no gustar, pero bueno, ahí está concentrado la decisión del gobierno, en este caso de la Corte, en su fase administrativa. ¿Se puede cuestionar? Sí, podés recurrir a la justicia y cuestionarlo, pero el decir, no voy a dar a conocer las decisiones internas administrativas que toma, eso choca al principio republicano más elemental, que es la publicidad de los actos de gobierno. Marce, ¿y es verdad esto de que puede suceder que van a quedar, bueno, este sector del Poder Judicial, cuando les den ese aumento del 25, va a quedar como ahí ese sueldo de un juez de primera instancia, muy cerca de lo que gana actualmente un juez de primera instancia? El sindicato ha dicho que eso ocurriría, entiendo que también el Colegio de Magistrados, pero volvemos otra vez a lo mismo, si no conocemos las razones y las consecuencias de esta decisión de aumentar el sueldo a un grupo de personas y no al resto, bueno, puede ocurrir esta paradoja de que un empleado administrativo que no es constitucional, como un juez o un fiscal, gane más que un magistrado constitucional. Ahora, esto también es consecuencia de otros sucesos, de este poder descontrolado que ejerce salvajemente sus funciones jurisdiccionales administrativas. Acá se ha creado un sistema penal que se llama adversarial y acusatorio, donde se han creado oficinas de fiscales de distintas temáticas. Bueno, vos vas a encontrar que por encima, quienes controlan, manejan esa oficina y a las cuales dependen funcionarios de la Constitución, como fiscales de primera instancia y fiscales de Cámara, hay empleados administrativos jerárquicos. Es decir,
un fiscal o un fiscal de Cámara de la Constitución debe responder a un coordinador que no es de la Constitución, que son, bueno, empleados jerárquicos del Poder Judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Aparentemente, el jefe gana menos que su subordinado, que son los jueces y fiscales. Entonces, este aumento lo que estaría provocando es que el que realmente maneja esas áreas pueda ganar igual o mal que un juez. Entonces, se está desvirtuando el sistema. Pero este es tema serio, que van a decir los jueces, por ejemplo. Bueno, entiendo que hay un juez en primera instancia. Hay una fuerte protesta. Lo que a mí me... ¿Se han reunido? Porque supuestamente había reunión hoy en el Entiendo colegio que del sindicato, no sé si del colegio de magistrados, pero puede ser que, bueno, se expresen, porque la justicia no es el ámbito de las Fuerzas Armadas donde hay una, o de la policía, donde hay una relación jerárquica y donde no se puede protestar. Cuando se protesta hay una especie de amotinamiento y eso está prohibido por la ley en el caso de la policía o de las Fuerzas Armadas. Ahora, dentro de la justicia, los magistrados tienen una institución para poder expresarse y opinar, como es el colegio de magistrados. Creo que hay un colegio de fiscales ahora. Y obviamente el sindicato ha sido el que más se ha expresado y ha manifestado, bueno, su preocupación, porque además supuestamente hay una mesa de diálogo que no se habría respetado a la hora de decidir qué aumento salarial sí y a quiénes no. Bien, Marian, ¿querés preguntar? Marcelo, dos preguntas. Una en tu faz de dirigente político y otra como abogado. Vamos al lado más técnico de abogado. Dentro de la ley bases hay un capítulo que es la emergencia económica y la posibilidad de otorgarle facultades extraordinarias al presidente. Ha habido muchas discusiones sobre lo que se define como emergencia o no para este tipo de situaciones. En tu caso, desde una opinión técnica, ¿qué opinión te merece ese capítulo en términos generales? Bueno, la Constitución del 94 establece la posibilidad que el Ejecutivo tenga la chance de gobernar en emergencia en dos situaciones. A través de los decretos de necesidad y urgencia, que eso se da cuando el Congreso de la Nación no tiene la posibilidad de juntarse y sesionar. Por eso es muy discutible el DNU 7023 de Milei de fines de diciembre del año pasado. Y la otra es cuando el propio Congreso te delega facultades propias al Ejecutivo, donde se tiene que acotar el tiempo. En el caso de la ley base, la media sanción le da 1 año y sobre ciertas temáticas. En un principio Milei pedía emergencia sobre 11 temáticas de gobierno y han quedado reducidas a 4. Dentro de esas 4 temáticas, emergencia económica, financiera, entre otras, bueno, el presidente va a tener las mismas facultades que tiene un legislador para hacer reformas. Y creo que se van a utilizar fundamentalmente para todo lo que signifique la descentralización y desconcentración de la economía. Pero tiene que rendir cuenta ante el Congreso de la Nación a la medida que vaya haciendo uso de estas facultades. En lo personal, bueno, yo no estoy de acuerdo en principio en las delegaciones de facultades porque generalmente, y en un país como la Argentina, que no somos muy apego a las normas y a las formas, se suelen hacer abusos, pero estamos en una situación muy particular en la Argentina en materia económica, financiera, de modo tal que el presidente tiene ahora las herramientas que ha pedido para poder llevar adelante su plan económico, lo cual no significa que el Congreso quede anulado en lo que hace al control legal y legislativo de las decisiones que tome el presidente a partir de estas facultades delegadas. Muchas gracias. Y pensando en la faz más política, ¿qué expectativas hay para el Senado, vos como dirigente político, qué expectativas tenés respecto, bueno, del tratamiento de la ley bases en el Senado? Los poroteos andan que sí, que no, en el medio puede llegar a pasar algo parecido a lo que pasó en enero. ¿Qué expectativas tenés vos al respecto? Bueno, si uno ve el cambio de actitud del gobierno nacional, del presidente, desde diciembre a la fecha, ha sido importante. Es decir, de una postura en contra del Congreso de la Nación. Yo creo que él hizo algo muy grave. A ver, acá hay legisladores que no dan la talla y que realmente dejan mucho que desear. Pero cuando vos atacás y tratás de ratas a los legisladores y de legitimar al Congreso de la Nación, lo que estás provocando es la deshumanización de tu adversario.
Y cuando vos tratás de rata a un legislador, nunca hay que olvidarse, los nazis empezaron tratando a los judíos de rata y de piojo. Entonces, cuando vos entrás en ese camino, es muy difícil la vuelta. En buena hora que el presidente de la Nación comience a moderar esa forma despectiva de atacar a sus adversarios políticos, que para él es la casta, y comience a negociar, pero a la vista de la sociedad. O sea, acá la sociedad tiene que saber de qué se trata ese poroteo. O sea, él estaba buscando gobernadores con senadores a los fines de poder convencerlos que aprueben en general y en particular esta ley base. Lo malo sería que la gente no conozca y termine haciendo él las prácticas que él se cuestionó y que le permitió llegar a la presidencia de la Nación. Por otro lado, bueno, hay un sector de la oposición, que es el justicialismo, que es el principal responsable de la situación desesperante que vive este país, que no me parece correcto que tengan una postura de rechazo total al proyecto. Y sí creo que este proyecto va a permitir la reconfiguración de la oposición. No en el extremo que plantea el justicialismo, sino en aquello que consideran que, bueno, hay cuestiones que se tienen que aceptar en la ley base, pero hay cuestiones que el Congreso tiene que custodiar, porque si no podemos cometer los mismos errores que cometimos en los anteriores gobiernos, donde le dimos a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández y a Alberto Fernández facultades extraordinarias que después el Congreso de la Nación no pudo contener y evitar las crisis económicas. Alberto Fernández había dictado como más de 60 DNU y ninguno fueron tratados. Bueno, así terminó el gobierno de Alberto Fernández. El hecho que te den superpoderes no significa que haga un supergobierno, puede ser el principio de un desastre. Para que esto no suceda, bueno, el Congreso, a través de la política, con su diferencia, tiene que tratar de llegar a sancionar la mejor ley que nos permita salir de esta situación desesperante que vivimos los argentinos. Muy claro, Marcelo Arancibia. La última, ¿cómo lo ves a Milei? Así, en un minuto, contestame. Mira, yo cuando vi que Néstor Kirchner y Cristina Fernández se juntaban con Chávez, que hacían acuerdos con Irán, que alababan a Rusia, que no cuestionaban a Lula cuando Lula iba por los países sudamericanos llevando a Odebrecht, coimeando a todas las obras públicas en Sudamérica, estaba claro que ese no era mi lugar político y que estaban demoliendo la democracia y la república desde adentro. Cuando yo veo a Milei ir al extranjero a juntarse con la extrema derecha española, norteamericana, brasilera, me genera la misma preocupación. Pero estamos en una situación muy complicada, porque es el presidente que tiene la legitimidad de los votos para llevar adelante un cambio que la sociedad le ha encargado, terminar con la inflación. El problema sea que él pretenda ir mucho más allá y comience también, como hicieron los Kirchner en su momento, a demoler la democracia y la república desde adentro, desconociendo derechos, desconociendo instituciones republicanas, el federalismo. Hay cuestiones en la ley base que son muy preocupantes desde el punto de vista federal y que llevaría a otro programa, como por ejemplo la ley RIGI, el sistema. Que ahí justo ahí iba, yo tenía una pregunta, pero no llegamos, Lila. Así que yo creo que no es de mi agrado ideológico. Milei. Pero esto de que vaya bajando la inflación, que mes a mes, ¿eso lo ves con...? Sí, bueno, a costa de ¿positivo? No, por supuesto, es lo que todos esperamos. Pero hay que ver la calidad de cómo se está llevando a cabo esta baja de inflación, que es a partir de la licuación de los ingresos, fundamentalmente de los jubilados y pensionados, de, bueno, postergar pagos que algún día vas a tener que asumirlo, por ejemplo, el tema de la electricidad, bueno, desconociendo el federalismo. San Juan está en una situación delicada del momento que el gobierno ha decidido no pasar más recursos a la provincia. En este poroteo a mí me preocupa, San Juan no tiene el gobierno oficialista, no tiene senadores. Entonces estamos en manos de personas que posiblemente voten en contra, 2 de ellos, esta ley base, y otro que va a votar sin ningún tipo de reflexión si esto es bueno o es malo para la provincia. Bueno, Marcelo, muy claro. Muchas gracias por haber venido. No, por favor. Lo vamos a invitar más adelante por el tema RIGI, hay que también ahí tenemos hay un artículo tela. Que lo voy a marcar, cuando hablemos ahora de la ley base voy a marcar. Perfecto.
marcámelo, lo decimos, lo adelantamos y lo profundizamos después. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber venido. Lila, gracias a vos. Su corbata, muy linda. ¿Le gusta? Un comentario, nada que ver a la nota, pero hay que decir, ha venido impecable, ¿o no, Cáceres? ¿Cómo lo ves? Exacto. Bueno, gracias, Marcelo. Nos vamos a una tanda que ya tengo a Matías Ale conectado ahí. Le mando un beso, que me espere, ya venimos.